Un cordial saludo a todos, mi nombre es Sonia Janet Benavides, estudiante del segundo semestre, grupo 4 del programa Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología Archivística. Este video se realiza para la materia Teoría Archivística, dirigida por la docente Marlene Salazar Ramos. En esta unidad se abordará la organización de archivo. Cualquier entidad, persona o persona natural que disponga de un archivo está en la necesidad que éste se encuentre organizado de una manera ordenada, permitiendo que el proceso de gestión de los documentos se haga de una forma efectiva y rápida, contribuyendo a un servicio ágil y oportuno. Es por eso que como futuro profesional de las ciencias de la información considero de gran importancia disponer de los mecanismos más acertados para que nuestro archivo sea llevado de una manera ordenada, cumpliendo con los requerimientos que la actualidad demanda. El Archivo General de la Nación es la entidad encargada de coordinar y dirigir las instituciones que integran el Sistema Nacional de Archivos. Es el establecimiento público encargado de formular, orientar y controlar las políticas archivísticas. Al mismo tiempo es el responsable de la salvaguarda del patrimonio documental de la nación y de la conservación y la difusión del acervo documental que lo integra y del que se le confía en custodia. También es la entidad encargada de crear las leyes y normas que regulan el Archivo General de la Nación. En el 2001 se expide la Cartilla de Clasificación Documental, la cual da la orientación necesaria para crear el cuadro de clasificación documental, que es el instrumento archivístico que nos permite identificar los elementos que conforman un expediente, que es considerada la unidad documental compleja formada por un conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por una instancia productora en la resolución de un mismo asunto. El expediente está conformado por las series documentales, que son el conjunto de unidades documentales de estructura y contenidos homogéneos emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de funciones específicas. Por ejemplo, historias laborales, contratos, actas, informes, entre otros, y las subseries, que es el conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, identificadas de forma separada de esta por su contenido y sus características específicas, y las tipologías documentales, la cual es la unidad documental simple y originada de una actividad administrativa, con diagramación, formato y contenido distintivos que sirven como elementos para clasificarla, describirla y asignarle categoría diplomática. Para esto se debe tener en cuenta los manuales de funciones, manuales de procedimientos y la estructura orgánica de cada organización y la jerarquización de la entidad. El proceso de organización de archivo está regulado por el Acuerdo número 005 del 15 de marzo del 2013, en el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones y demás organismos regulados por la Ley 594 del 2000 o Ley General de Archivos. Posteriormente, en el año 2013, se expide la Cartilla de Ordenación Documental, la cual nos da las pautas y límites de clasificación y ordenación documental, además de los procesos de clasificación y ordenación y descripción, los cuales se deben llevar a cabo en el archivo de gestión. La organización de archivos comprende 3 etapas previas, las cuales son clasificación, organización y descripción, términos que se encuentran contemplados en el Acuerdo 027 del 2006 del Archivo General de la Nación. La clasificación documental es el primer paso del conjunto de procedimientos destinados a la organización de archivos, tendientes a controlar, recuperar y conservar la información contenida en los documentos para la utilización administrativa, jurídica y científica. Para una entidad que ya tenga implementado un proceso de gestión documental y que cuente con los instrumentos archivísticos como tablas de retención documental y o valoración documental en cada dependencia, que permite realizar el proceso de clasificación, que es la manera de identificar y agrupar los expedientes, todos los documentos pertenecientes a una dependencia, la cual refleja la estructura orgánico-funcional de las instituciones y los trámites administrativos que adelantan las dependencias en ejercicio de sus funciones, de tal manera que las agrupaciones documentales resultantes correspondan a las subdivisiones que conforman la institución. La clasificación deberá basarse en la aplicación de los principios de procedencia y orden original para identificar las categorías y los grupos que reflejan la estructura jerárquica del fondo, como en la identificación de las funciones asignadas a la dependencia y los asuntos que ésta tramita. Los pasos para la clasificación documental son los siguientes: identificación de los productores, que es la primera tarea que debe realizarse, donde se identifican las agrupaciones documentales, fondos, sección, subsección, información que se puede encontrar en los actos administrativos de creación o de reestructuración de organismos productores y en los organigramas.
La forma de identificar un fondo documental es tener en cuenta la totalidad de la documentación producida, recibida y conservada, teniendo en cuenta la fecha de creación, la fecha de supresión si es el caso, disposiciones que han modificado la estructura de la entidad, organismos que han precedido en el desempeño de las funciones análogas, organismos que heredan las competencias. Para la identificación de secciones y subsecciones documentales es necesario recopilar los actos administrativos mediante los cuales se legalizan los cambios estructurales y establecen la jerarquía de las dependencias. Las series y asuntos documentales se identifican como funciones y actividades desarrolladas a cada dependencia. Cada serie documental está ligada a un asunto en particular. Si resultan asuntos relacionados con el principal, podrá dividirse en subseries. El proceso de ordenación es la forma como se organizan los tipos documentales dentro de cada una de las unidades archivísticas, lo que debe garantizar la adecuada disposición de cada una de las fases de archivo, llevando un estricto orden. Los responsables de ese proceso deben velar por la adecuada ordenación de los fondos documentales, teniendo en cuenta los principios de procedencia y originalidad, la integridad y las directrices políticas y normas que expida el Archivo General de la Nación, el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo o el Comité Interno de Archivo. Actividades del proceso de ordenación pueden darse a nivel de fondos, secciones, subsecciones, series, subseries, expedientes y tipos documentales. Por lo tanto, se aplican diferentes métodos para determinado caso. En las actividades del proceso de ordenación se debe tener en cuenta los cuadros de clasificación documental, las tablas de retención documental o tablas de valoración documental y los métodos adoptados por cada entidad, aprobados por el Comité Interno de Archivo. El proceso de descripción es el procedimiento de análisis de los documentos de archivo y de sus agrupaciones, materializando en representaciones que permitan identificar, localizar y recuperar la información para la gestión o la investigación. Todas las entidades del Estado deben implementar programas de descripción documental mediante la utilización de normas y principios universales y sistemas informáticos basados en las normas de descripción adoptadas por el Consejo Internacional de Archivos, de manera que la estructura sea compatible con los sistemas utilizados por el Archivo General de la Nación y los demás archivos territoriales. La descripción colectiva de fondos documentales sigue procesos sistemáticos que deben ser realizadas en las diferentes etapas del archivo, basadas en el Acuerdo número 060 del 30 de octubre del 2001. La radicación, que es el procedimiento por el cual las entidades asignan un número consecutivo a las comunicaciones recibidas o producidas, dejando constancia de la fecha y la hora del recibido o el envío, con el propósito de oficializar su trámite y cumplir con los términos de vencimiento que establezca la ley. Esos términos se empiezan a contar a partir del siguiente día del radicado del documento. El registro, que es el procedimiento por medio del cual las entidades ingresan en sus sistemas manuales o automatizados de correspondencia todas las comunicaciones producidas o recibidas, registrando datos tales como nombre de la persona y entidad remitente o destinataria, nombre o código de las dependencias competentes, número de la radicación, nombre del funcionario responsable del trámite, anexos y tiempo de respuesta si lo amerita, entre otros. Y a continuación, durante la fase de archivo y de gestión hasta su traspaso al archivo central e histórico cuando corresponda. Se debe tener en cuenta diferentes aspectos a la hora de realizar la descripción documental. Instrumentos de descripción archivísticos. Se trata de documentos en los que se relaciona o se describe uno o un conjunto de documentos con el fin de establecer control físico, administrativo o intelectual de los mismos y que permite la oportuna y adecuada localización y recuperación de los documentos físico o electrónico y de la información en él contenida. Existen documentos como el censo, guía, inventario, catálogo e índice. Niveles de descripción. El programa de descripción documental se puede llevar a cabo de forma secuencial a partir de los siguientes niveles. Fondo es la totalidad de la documentación producida y recibida por una institución o persona en el desarrollo de sus funciones o actividades. Sección es una subdivisión del fondo identificada con la producción documental de una unidad o división administrativa o funcional de una institución que produce el fondo. Subsección es una subdivisión de la sección documental. En algunos casos, la subsección recibe el nombre de la oficina, división o sección. Serie es el testimonio documental continuado de actividades respectivas desarrolladas por una entidad en cumplimiento
Cada sección y subsección está constituida por documentos agrupados en series. Subserie es una subdivisión de la serie documental. Está conformada por un conjunto de unidades documentales producidas en acciones administrativas semejantes. Expediente son un conjunto de documentos diferentes, pero secuencialmente reunidos para que complete un acto administrativo. Áreas de descripción documental. La descripción documental en cualquier soporte y en cualquiera de los niveles anteriormente descritos deben contemplar como mínimo las siguientes áreas que se identifican como estructura documental del nivel a describir, diligenciando los aspectos requeridos para cada nivel, de acuerdo con las necesidades de cada entidad y los lineamientos que establezca el Archivo General de la Nación, el Comité Interno de Archivo de cada entidad y demás normas vigentes sobre el particular. Área de identificación. Área de contexto, área de contenido y estructura, área de condiciones de acceso y utilización, área de documentación asociada, área de notas, descriptores con funciones y relaciones, área de control de la descripción. Para el desarrollo de un proyecto de descripción documental es necesario realizar como mínimo las siguientes actividades: identificación de la unidad de descripción, fondo, sección, subsección, serie, subserie o agrupaciones documentales a describir. Nombre, cuando se trate de un fondo o dependencias o título. Volumen, fechas extremas. Ubicación topográfica, verificación del estado general de la organización y conservación documental. Estado de organización, clasificación, ordenación, foliación, sellado, reseña histórica institucional a nivel de descripción, condiciones de almacenamiento, reproducción, entre otros soportes. Estado de conservación, identificación de los niveles de deterioro físico, biológicos o químicos y verificación de los procesos de conservación realizado. Definición del plan de trabajo a seguir sobre la documentación previamente identificada. Elaborar el plan de trabajo y adelantar las acciones tendientes a subsanar los hallazgos resultados de la verificación del estado de organización y conservación. Diligenciar la ficha de descripción documental de acuerdo con el nivel de descripción establecido, fondo, sección, subsección, serie, subserie, unidad documental. Validación de la información y generación de instrumentos de descripción a través de medios tecnológicos. Divulgación de instrumentos de descripción, acceso a la información. La consulta en línea y los instrumentos de descripción documental. Las entidades del Estado que conserven y administren archivos históricos públicos, privados de intereses públicos o declarados como bienes de interés cultural deben desarrollar procesos de descripción documental que permitan el acceso, la consulta y la visualización de los instrumentos de descripción a través de sus páginas web, a partir de las normas de descripción archivísticas adoptadas por el Consejo Internacional de Archivo, de manera que sus fondos documentales puedan estar disponibles para la consulta a toda la ciudadanía, así como para el seguimiento y control de sus fondos. En el Acuerdo 005 del 15 de marzo del 2013, en su artículo 16, establece las pautas de acceso, consulta y visualización de los fondos documentales. Los archivos generales territoriales en sus diferentes niveles deben disponer de espacios de difusión y consulta de sus fondos a través de las páginas web de los municipios, distritos y departamentos. Cuando no se disponga de los citados medios tecnológicos, se debe publicar y mantener actualizada la Guía General de Archivo General Territorial o Archivo Histórico Institucional según corresponda, así como los catálogos de fondos documentales disponibles para la consulta por parte de los ciudadanos, siempre que no contenga información de carácter reservado conforme a la Constitución o la ley. Las entidades que por jurisdicción o competencia transfieran documentos de archivo a los archivos generales territoriales o a los archivos históricos institucionales deben publicar en sus respectivas páginas web el inventario de los documentos transferidos con el fin de informar a la ciudadanía y, de otra parte, definir responsabilidades en relación con la conservación y el servicio de los mismos. Para tener organizado nuestro archivo de gestión debemos cumplir con la siguiente fórmula: organización igual a clasificación más ordenación más descripción. Finalmente, quiero expresar que en cualquier archivo de gestión se debe llevar a cabo esos procesos para tener una buena organización de los documentos. Muchas gracias por su atención, espero tengan un excelente día. Hasta luego.